Esta empresa no se hace responsable por los comentarios, conceptos y opiniones emitidos por sus conductores, productores e invitados. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Estamos comenzando esta semana ya con la noticia en Venezuela de la fecha para las elecciones parlamentarias, las elecciones en las que se escogerá los representantes en la Asamblea Nacional que hasta ahora está siendo dominada por el oficialismo. El 6 de diciembre de este año serán las elecciones, lo anunció hoy Tibisay Lucena. Ese tema lo vamos a tocar hoy en profundidad porque sabemos que una de las exigencias de la huelga de hambre que está encabezando Leopoldo López y en la cual están participando casi un centenar de venezolanos, una de las solicitudes era precisamente que se diera la fecha de las elecciones, pero hay más. Dentro de esas exigencias también están las condiciones, ese detallito tan importante y que ha marcado todas las elecciones en Venezuela en los últimos 15 años. Las condiciones para que el voto, el verdadero voto, sea respetado y que el resultado no sea, como siempre, una frustración para el país. Esas condiciones, pues, no han sido resueltas, obviamente, y la huelga de hambre de Leopoldo López continúa. Su esposa, Lilian Tintori, ha dicho el día de hoy que a pesar de que Leopoldo López no puede sostenerse en pie por ya lleva casi un mes en huelga de hambre, a pesar de que no puede sostenerse en pie, está firme en sus convicciones y no suspenderá la huelga de hambre hasta que todos los puntos de las exigencias que hizo a través de un video hace casi un mes sean resueltos. Ese tema de las condiciones es un tema incluso técnico, además de político, por supuesto. Y hoy, en los últimos dos segmentos del programa, vamos a tener como invitado especial aquí a Ezequiel Zamora. Ezequiel fue rector del Consejo Nacional Electoral, en lo que ellos llaman la Cuarta República y un pedacito de la Quinta. Es decir, estuvo con lo que era la era antes de Chávez y después de Chávez. Bastante sabe Ezequiel Zamora de cuáles son las condiciones que se deberían exigir para lograr una elección realmente transparente. Vamos a hablar estos temas con él, porque hay esta tesis de que si hay muchos votos, si sale el país opositor a votar, pero de forma masiva que además se supone, porque eso está en las encuestas, que la mayoría en este momento histórico, político y social de Venezuela es de oposición, pues si la votación es abrumadora a favor de los candidatos de oposición, pues no habrá forma de hacer trampa. Esa tesis se esgrime cuando se contrapone al llamado a votar este llamado de algunos abstencionistas que dicen que con elecciones no se resuelve nada, que el problema de Venezuela se resuelve de otra manera. Todas esas cosas las vamos a conversar hoy con Ezequiel Zamora al final del programa, pero vamos a arrancar yéndonos a Colombia, porque, bueno, hay noticias que vienen de Colombia y que podrían significar una alteración de la paz que hasta este momento, paz con complicidad, ha habido entre los presidentes Juan Manuel Santos de Colombia y Nicolás Maduro de Venezuela. Vamos a ver un trabajo hecho por nuestros aliados de La Voz de América sobre este tema de lo que ahora le va a exigir la Cancillería colombiana a Venezuela. El gobierno de Colombia envió a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores una nota de protesta a Venezuela por un decreto que emitió recientemente el gobierno del presidente Nicolás Maduro, en el cual establece los límites marítimos entre ambos países de forma unilateral. El área en disputa comprende aguas del Golfo de Venezuela, una zona por la cual Venezuela y Colombia enfrentan un diferendo por límites marítimos desde hace años. A este respecto, la internacionalista Giovanna De Michele destaca que el gobierno venezolano se excedió en el mecanismo de la negociación
negociación. Venezuela se excede definitivamente con un decreto que va mucho más allá de lo que soberanamente le correspondería, inclusive solapa territorio que no entra dentro del proceso de negociación con los colombianos. A estos elementos la catedrática destaca que a su juicio el gobierno de la Casa de Nariño tardó demasiado en emitir esta acción diplomática. El gobierno venezolano no calculó en su justa dimensión las verdaderas consecuencias de este tipo de acción. Una rectificación por parte del gobierno venezolano tendría un costo político excesivamente alto. Por su parte, el vicepresidente del Parlamento Latinoamericano Capítulo Venezuela, Roy Daza, asegura que la política exterior venezolana se define por ser una política de paz, concordia y búsqueda de acuerdos con los otros países. Un territorio donde se concretase la cooperación, el Estado donde lo binacional tiene una importancia fundamental, se ha convertido en un centro de confrontación. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra. Bueno, escucharon ustedes, este es el próximo conflicto que se le presenta al gobierno de Nicolás Maduro. Y sobre eso vamos a estar bien pendientes porque una larga historia de este conflicto, de este diferendo, se ha llamado así, diferendo colombo-venezolana, ha traído incluso lo que recordamos en el gobierno de Jaime Lucinchi, cuando una embarcación de las Fuerzas Armadas colombianas invadió una parte del territorio marítimo venezolano. Lo que ocurrió, la respuesta rápida de la Fuerza Armada venezolana, pero no sabemos si la Fuerza Armada venezolana en este momento está con el suficiente apresto y con la suficiente moral como para reaccionar frente a lo que podría convertirse en un conflicto regional de gran importancia. Sobre Colombia vamos a hablar hoy con un representante independiente a la Cámara de Colombia por las comunidades afrodescendientes. Él es Moisés Orozco. Al regreso en este programa vamos a conversar con él vía Skype. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Resulta que yo en un momento dado les deseaba cosas muy malas. Ahora no. Yo, cuando vuelva a tomar el poder en Venezuela, los voy a condenar a todos a venir a vivir a Miami, pero sin papeles. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. En Colombia, los afrodescendientes, en Venezuela decimos los negros, a mí me llaman la negra, por cierto, y no hay problema, pero aquí en Estados Unidos no se puede decir la palabra negro, y ya en otros países también se considera que es racismo decirle a una persona oscura que es negra, pero bueno, los latinos, para nosotros decir negrito, negrita, negro, negra es más bien cariño. En Colombia, los afrodescendientes tienen representantes en la Cámara y hoy vamos a conversar con Moisés Orozco, que es uno de esos representantes. Buenas noches, Moisés, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, ¿cómo estás? Vamos a hablar de este tema específico que es bien interesante, pero primero quiero su opinión acerca de esto que acaba de declarar la Cancillería, que es prácticamente está clavando el hacha de la guerra con respecto a los límites y exigiendo la parte que Colombia considera que es de ellos en la delimitación que está haciendo Venezuela, que ellos consideran que se están tomando territorio que no les pertenece. Bueno, nosotros pensamos que el presidente Juan Manuel Santos, por intermedio de la canciller María Ángela Holguín, ha sentado una voz de protesta. Estamos esperando que el presidente Nicolás Maduro nos dé una respuesta por la manera unilateral como tomó estas decisiones y empezó a designar estos límites marítimos con el gobierno colombiano. Ustedes saben que desde 1990 tenemos una comisión presidencial con el amigo país Venezuela, poniéndonos de acuerdo en este tema. Se habían suspendido por orden del presidente Chávez y estábamos pues a la espera de retomar el tema para empezar a clarificar esos temas que teníamos pendientes con Venezuela. Nos sorprendió la decisión cuando el presidente Nicolás Maduro saca un decreto delimitando nuevamente esas áreas marítimas y yendo mucho más allá de los límites que tenían. Somos
un país conciliador, un país que estamos apostándole a la paz. No queremos dificultades ni internas ni con los demás países. El presidente Juan Manuel Santos ha sido un hombre muy sabio en sus decisiones. Sabemos y estamos totalmente convencidos que vamos a tener una pronta respuesta del presidente Nicolás Maduro y esperemos pues que todo lo solucionemos con nuestro hermano país. Moisés, bueno, esto viene precedido también de un conflicto con el Esequibo, ¿no? Con Guyana por el Esequibo, que era el territorio en reclamación, que ha sido, bueno, hace décadas ha sido territorio en reclamación. Y ahora surge este conflicto con Colombia. Yo estoy segura que cuando se hizo esa delimitación o demarcación, Nicolás Maduro sabía que esto iba a traer un conflicto porque Colombia ha sido bien estricta con esto de los límites y de este conflicto con Venezuela, ¿no? De la frontera. Esto yo creo que es una forma, es mi opinión, de exacerbar el nacionalismo del venezolano y aglutinar quizás la opinión alrededor de lo que sería la figura principal del gobierno de Nicolás Maduro en momentos en que el gobierno de Nicolás Maduro, obviamente, y eso es público y notorio, sufre una digamos, desproporcionada reducción del apoyo popular. Es decir, que cada día cae más en las encuestas, para decirlo en otras palabras, y yo creo que buscar un conflicto con Colombia sería una forma de atraer quizás digamos, aglutinar el sentimiento del pueblo venezolano alrededor de esa figura, de Nicolás Maduro, pues. Yo pienso, Patricia, que si ese fue el intento del presidente Nicolás para tratar de retomar ese populismo que ha ido cayendo, estoy totalmente convencido que el pueblo venezolano no le va a apostar más al tema. Mira, Patricia, yo te digo, con el pueblo venezolano vivo enormemente agradecido. Tuve la oportunidad de vivir algunos años en Venezuela, un país hermoso, un país lindo, su gente, la amabilidad, todo el tema que lo rodeaba a Venezuela era formidable para cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo. Tuve la oportunidad de conocer muchas personas de Europa, de toda América Latina que convivían ahí en Venezuela y que conviví con ellas y todos vivíamos muy felices y contentos en ese país. Lastimosamente, pues para nadie es un secreto las dificultades que están atravesando ahorita estos compatriotas venezolanos y que han sido un poco difíciles para ellos tratar de salir adelante de esta situación que están viviendo ahora. No creería yo que de pronto este tema que hoy estamos nosotros debatiendo con el hermano país sea como de pronto el gancho para que la gente vuelva a creer en su líder. Yo creo que la situación está un poquito complicada en Venezuela y ya la gente, por las múltiples dificultades que están viviendo en el hermano país, ya no están totalmente convencidos de que verdaderamente ese es el camino que los va a sacar adelante. Es triste lo que se está viviendo hoy en esta hermosa república, vuelvo y te digo, tengo sentimientos de agradecimiento, muchos recuerdos hermosos de mi paso por Venezuela, un país hermoso, un país agradable, un país que me brindó muchas oportunidades, que lastimosamente hoy está viviendo y atravesando una situación muy complicada. Ahora, en Colombia sí existe nacionalismo de verdad, ¿no? Frente a un tema como esto, que es fronterizo, de reclamación de frontera, ¿no? Claro, hay un nacionalismo, pero pues vuelvo y te reitero, estamos conscientes de que tenemos un gran presidente. El doctor Juan Manuel Santos es un hombre muy sabio, un hombre que desde el inicio de su gobierno le apostó al tema de la paz. Hoy estamos al puertas de firmar la paz con el grupo insurgente de las FARC. Creemos que vamos a salir adelante en este tema y por tanto pues sería ilógico que nos enfrascáramos en otro conflicto con un país hermano. Yo creo que esto va a llegar a un buen término porque estoy totalmente convencido que el presidente va a atender las reclamaciones que se hicieron por parte de la canciller. O sea que usted es de los que está de acuerdo con estas conversaciones de paz y que la guerrilla colombiana, la FARC, pase a formar parte del sistema político de alguna manera en Colombia. Mire, yo creo que como todo en el país, cuando le apostamos a la reinserción del M-19, y creo que este grupo subversivo ha demostrado que se puede luchar desde los espacios políticos por un bienestar para su comunidad y para todos los integrantes de ese grupo. Hoy en día cuentan con una participación amplia dentro del gobierno y yo estoy totalmente convencido que este grupo, dejando las armas, le haría un bien al país y los invitaríamos a que hicieran el debate y a que participaran políticamente para que así
pudieran sentar un precedente y pudieran llevar adelante todos los ideales que tienen, pero de una manera pacífica, de una manera sin guerra, sin violencia, que sería la única forma de que nuestro país estaría totalmente tranquilo. Vamos a profundizar en el tema de esta entrevista, y es esto de que Colombia cuenta con representantes de los afrodescendientes en la Cámara. Vamos a ver primero una denuncia que existe frente a lo que sería la legitimidad de Moisés Orozco en la Cámara como representante de los afrodescendientes. Vamos a ver eso primero. Cargos a dos personas que supuestamente falsificaron documentos para certificar a los dos candidatos elegidos para representar a la comunidad afrodescendiente en el Congreso. Se trata de una exfuncionaria del Ministerio del Interior y una líder de una fundación. Exclusivo, RCN. Después de 6 meses de investigación, la Fiscalía concluyó que los dos congresistas elegidos para ocupar las curules afro en el Congreso lo hicieron de manera fraudulenta e ilegal. Lo que aquí nosotros hemos establecido es que este novelón que llevó a que se tomaran decisiones ha sido plenamente resuelto, plenamente aclarado por la Fiscalía, habiéndose, y esa es nuestra hipótesis, confirmado que aquí hubo delitos que se cometieron para acceder a la representación en esta curul de afrodescendientes. Lo que arrojó la investigación de la Fiscalía es que Erika Marina Hurtado, representante legal de la Fundación Ébano de Colombia, FUNECO, y Liliana Mera, quien se desempeñó como directora de Asuntos de Comunidades Negras, habrían certificado falsamente que María del Socorro Bustamante y Moisés Orozco eran miembros activos de esa organización. Con ese aval, estas dos personas se inscribieron ante la registraduría, fueron elegidas y se posesionaron en el Congreso. Bustamante falleció durante el proceso. Los documentos que sustentan la investigación fueron hallados en el baño de una oficina del Ministerio del Interior, diferente a la de Asuntos de Comunidades Afro. Las dos mujeres serán imputadas por los delitos de falsedad del documento y fraude procesal, lo que les podría dar penas de entre 5 y 12 años de prisión. Solicitaremos ante un juez de control de garantías la suspensión del acto de inscripción, de las credenciales de elección y de los actos de posesión. La audiencia está planeada para el próximo 24 de junio. Después de la pausa... Bueno, ustedes lo vieron. Hay una denuncia que dice que Moisés Orozco hizo trampa para llegar a representar a los afrodescendientes en la Cámara. Mi primera pregunta, yo diría que el primer fraude, Moisés, es que usted no es afrodescendiente, porque usted obviamente no es negro. ¿Cómo es eso de que usted representa una raza a la cual no pertenece? Bueno, déjame decirte que sí soy afrodescendiente, represento la comunidad negra afrocolombiana, raizal y palenquera de Colombia. Mi abuela materna era una negra hermosa. Mi bisabuelo materno fue un negro aguerrido, fue alcalde del municipio de Caloto, Cauca, y fue tan buen alcalde que en honor a él construyeron el Instituto de Música y Cultura que lleva su nombre, que se llama Aparicio Herrera. Mi abuela se llamaba Efigenia Herrera. El pecado o el delito que he cometido, que los descendientes de mis abuelos, como mi madre y mi padre, empezaron a mezclarse con gente de color blanco y fui perdiendo la pigmentación de mi piel. Pero mis genes, mis tradiciones, mi cultura, mi educación, todo viene de descendencia afro. De hecho, demostramos el tema en el Consejo Nacional Electoral y en el Consejo de Estado, donde aportamos las pruebas, donde aportamos la partida de bautismo de todo el árbol genealógico mío, donde vengo de descendencia afrocolombiana, y no solamente eso. Uno de mis ancestros fue el primer negro que batalló con el Ejército Libertador de Simón Bolívar en toda esta región de Colombia. Bueno, el primer negro en Colombia, porque en Venezuela teníamos al negro primero, que era otro negro, entonces. Sí, acá tuvimos un negro que fue mi familiar, ancestro de mi familia, que también estuvo acompañando al Ejército Libertador de Simón Bolívar. Moisés, es decir que es un requisito ser descendiente por lo menos de raza negra para poder optar a un curul representando a los afrodescendientes en Colombia, ¿no? Eso es un requisito. Mire, la ley no establece que sea un requisito ser negro. La ley establece que uno tiene que autorreconocerse como afrocolombiano y que ese autorreconocimiento sea avalado
por una fundación de comunidades negras o por un consejo comunitario que a la postre se radicaría en el Ministerio del Interior. Esos son los requisitos de los que habla la Ley 70. Con esos requisitos podemos participar para aspirar por las circunscripciones de comunidades, las circunscripciones especiales de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Ahora, esto es lo que el documento que afirma la Fiscalía que usted fraguó, el documento donde se especifica que usted sí tiene raíces pues, afrodescendientes. Mira, la verdad a mí me sorprende el pronunciamiento del vicefiscal. Es un hombre, creería yo, que de los más poderosos de este país. Cuando sale a hacer unas afirmaciones de tal tamaño, cuando hace un escándalo mediático y como él mismo lo denomina, esto es un novelón. Al final de la entrevista dice, tenemos unas hipótesis. Yo soy abogado y en el derecho no podemos hablar de hipótesis, sino de cosas concretas y de documentación que verifiquen que existe un delito. Moisés Orozco jamás ha falsificado documento alguno. Empezando por eso. Segundo, a Moisés Orozco no se le ha notificado de ningún proceso judicial en su contra. Por ende, no entiendo cómo salen a hacerle un daño a la comunidad que represento manifestando semejantes cosas. Usted no se alcanza a imaginar el daño que hicieron en esos 15 días, pero obvio, yo sé que detrás de esto hay personas interesadas en ayudarle al señor Juan Carlos Martínez, que fue la persona que representó estos espacios por mucho tiempo en cabeza de Heriberto Arrechea, que estas personas no hicieron absolutamente nada por mi comunidad, que siempre creímos en ellos, que le apostamos, pero que desafortunadamente siempre nos engañaron. Entonces, en las pasadas elecciones, cuando nos rebeldizamos y no le apostamos más al juego de ellos, cuando salimos nosotros a hacer el ejercicio y a convencer a mi gente de que no era posible que siguiéramos siendo representados de tal manera cuando el único objetivo era beneficiarse ellos a costillas de nosotros, entonces hoy logramos el objetivo, hoy tenemos representación en el Congreso, nos sentimos bien representados, mi comunidad se siente representada en el Congreso de la República. En tan corto tiempo hemos logrado muchísimas cosas que ellos no lograron en 4 años y entiendo que esto es un ataque político, entiendo que hay muchas personas interesadas en el tema de la curul, porque es que no es solo la representación afro. Yo te quiero decir que detrás de esto y detrás de esa curul hay personas que quieren pelear porque eso nos representa a nosotros ser dueños de un partido o movimiento político, que fue lo que ellos perdieron y era lo que ellos tenían como una empresa personal para enriquecerse a costilla de mis comunidades negras. Es decir, discúlpeme que lo interrumpa, Moisés, hay un partido, ustedes pertenecen, porque aquí tengo mis notas que es independiente, ustedes no pertenecen al partido de Juan Manuel Santos ni al de Uribe, tengo entendido, ¿no? Usted es independiente. No, nosotros somos una fundación que participó en las elecciones de circunscripción especial de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y por el hecho de haber logrado el objetivo de llegar al Congreso de la República, representar a mi gente, de la cual pertenezco, hago parte y represento. Entonces, en ese instante, el gobierno, el Estado y las leyes nos dan a nosotros la oportunidad de conformar nuestro propio partido político, que es lo que hoy en día estamos tratando de conformar, pero que los enemigos a los cuales derrotamos en las urnas están tratando por todos los medios, con sus diferentes apoyos políticos, de cerrarnos el paso para poder que nosotros no hagamos el ejercicio en las próximas elecciones que se avecinan en nuestro país, como lo son gobernaciones, alcaldías, consejos y asambleas. ¿Qué dicen los representados sobre esto? Es decir, los afrodescendientes, la comunidad, ¿qué opina sobre esta guerra que hay contra ustedes? Mira, mi amor, la guerra es solo de 2 personas que se han aliado con 3 o 4 personas que tienen mediáticamente algún poder dentro de la política colombiana y que a cambio no sé qué le estarán prometiendo a estas personas o con qué se habrán comprometido. Pero si tú haces un análisis, si tú vienes a Colombia y entrevistas a la comunidad negra, afrocolombiana, raizal y palenquera a la cual pertenezco, te vas a dar cuenta que hemos hecho mucho. Hemos logrado demasiado, hemos trabajado incansablemente por mi comunidad. Por lo menos les estamos abriendo la brecha. Ya tenemos un espacio dentro del gobierno nacional, ya el presidente Juan Manuel Santos firmó unos compromisos con nosotros en su campaña reeleccionista para ser presidente de la República y me atrevería yo a decir que en la segunda vuelta jugamos un papel importante los negros de este país porque nos la jugamos por Santos y garantizamos de que él permaneciera en la presidencia de la República.
Ajá, ¿y Santos ha cumplido? Está dando esas oportunidades. ¿Santos ha cumplido con los compromisos? Moisés, ¿Santos ha cumplido con esos compromisos? Sí, mediáticamente nos ha ido cumpliendo paulatinamente. Ha sido un hombre muy serio con los compromisos que ha pactado con nosotros. Por parte del gabinete del gobierno hemos tenido la oportunidad de interactuar con los diferentes ministros, nos han abierto las puertas, saben las dificultades de mi comunidad, saben que estamos padeciendo muchas necesidades y se han comprometido con nosotros a darnos la mano y por lo menos a brindarnos las oportunidades para salir adelante. Pero ¿son distintos los problemas de los negros a los problemas de los blancos en Colombia? Diría yo que no son los mismos y que estaríamos encasillados en unos problemas más complejos. Yo te quiero decir, o en alguna oportunidad quisiera invitarte a mi país para que conociera la costa pacífica, la costa atlántica, costas importantes donde están los puertos más importantes del Pacífico y que desafortunadamente vivimos en la miseria absoluta. Pero vuelvo y te reitero, esto no es culpa del gobierno, sino de aquellos representantes en los cuales confiamos y que hoy estando en el Congreso de la República y haciendo parte del gobierno nacional me doy cuenta de que las partidas eran enormes, las cantidades de dineros que se destinaban a mi comunidad eran inmensas y desafortunadamente, todo hay que decirlo, pero la negligencia de estas personas dejaron que esos dineros se fueran a otros espacios, se fueran a otros municipios y mi gente siguiera padeciendo las dificultades y las necesidades que hoy estamos padeciendo. Pero con los acuerdos que hemos firmado con el presidente Santos, tenga la plena y absoluta seguridad que estos 4 años van a ser de cambio, van a ser de beneficio para mi comunidad y por fin vamos a empezar a salir adelante y podemos decirle a toda mi comunidad que vamos a tener una representación en el gobierno nacional. ¿Es minoría la población afrodescendiente en Colombia? Somos 12 millones de afrodescendientes aproximadamente en Colombia, entre comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. ¿12 millones de cuántos habitantes en total? Aproximadamente entre 48 y 50 millones más o menos. Sí, son minoría. Somos minoría. Pero se sienten más, se sienten más. Es una minoría importante porque hemos tomado grandes determinaciones que han beneficiado a este país. Así es, y además la sabrosura de los costeños no la tienen los demás. Mira, cuando nosotros ponemos sabor, todo se alegra. Cuando nosotros nos adentramos en nuestro swing, todo cambia. Y esa es la alegría que tiene hoy nuestro país. Déjame decirte que los triunfos de mi selección Colombia son prácticamente el 75% negro. No solamente eso, sino que a nivel de otros deportes la comunidad negra se ha destacado. Las grandes glorias que le hemos traído a nuestro país, tanto en Olimpiadas como en Juegos Mundiales, casi que en su gran mayoría ha sido por parte de mi gente negra, gente que le pone el empeño. Imagínate tú, mi amor, con las dificultades, con el hambre, con las necesidades a las cuales habíamos estado sometidos por muchos años y logramos todos esos éxitos y triunfos para mi país. Imagínate tú lo que vamos a hacer ahora, que vamos a empezar a tener beneficios y bienestar para toda mi comunidad gracias al presidente Santos. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Moisés, y vamos a estar pendientes de todo eso y de si Santos de verdad cumple con los compromisos. Gracias. Muchas gracias, Patricia, y espero conocerte pronto y tenerte en mi país para que visites esa costa pacífica y esa costa atlántica, para que veas esa gente hermosa, cordial y agradable que está dispuesta a luchar incansablemente por el bienestar de mi comunidad. Amén. Gracias, Moisés. Muchas gracias. Bueno, bien interesante esto. Nosotros en Venezuela no tenemos representantes de los afrodescendientes, aunque sí de los indígenas. Bueno, vamos a ir un corte. Al regreso vamos a hablar de elecciones en Venezuela, precisamente con Ezequiel Zamora, un experto en esto técnicamente, cómo se manejan las elecciones a nivel técnico en el Consejo Nacional Electoral. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Finalmente, Tibisay Lucena, la presidenta del Consejo Nacional Electoral en Venezuela, ha anunciado la fecha de las elecciones. Vamos a ver el video en el que ella hace ese esperado anuncio. Vamos a verlo. En el día de hoy, el Consejo Nacional Electoral aprobó el corte al 31 de mayo de las elecciones que ya les comenté. Aprobamos las normas para regular la verificación y certificación de manifestaciones de voluntad
en apoyo a las personas que aspiran a postularse por iniciativa propia a los cargos de diputadas y diputados a la Asamblea Nacional 2015, aprobamos también las disposiciones administrativas para la constitución de los grupos de electoras y electores que participarán en las elecciones a diputadas y diputados de la Asamblea Nacional 2015. Y asimismo, aprobamos la resolución con la convocatoria a las elecciones a la Asamblea Nacional 2015 y el cronograma electoral. Las fechas de la elección es el 6 de diciembre. El corte para el registro electoral es el 8 de julio. Las fechas relevantes. La presentación de las postulaciones se debe hacer entre el 3 y el 7 de agosto. La campaña electoral será entre el 13 de noviembre y el 3 de diciembre, cerrando a la medianoche. Estas son las fechas fundamentales de ese cronograma electoral que en pocos momentos lo tendremos en la página del Consejo Nacional Electoral. Finalmente, ratificamos la invitación a la UNASUR para la conformación de una misión electoral que nos acompañará a lo largo de todos estos meses y, por supuesto, el día de la elección. Muchísimas gracias. Bueno, se dan cuenta que la invitación que hace la presidenta del Consejo Nacional Electoral es a UNASUR, que sabemos que está conformada por países todos que son aliados del gobierno venezolano, de Nicolás Maduro en este caso específicamente, y lo de la Organización de Estados Americanos, que ha sido mencionado entre las exigencias de Leopoldo López, pues ni siquiera fue tomado en cuenta. Nicolás Maduro también habló hoy de elecciones y no especialmente para convocar a la paz. Vamos a ver exactamente el grito de guerra de Nicolás Maduro hoy, que se refiere precisamente a la fecha de las elecciones. Vamos a verlo. Si la derecha tomara la mayoría de la Asamblea Nacional, tomen nota, camaradas, tengan la seguridad absoluta. En este país se desataría un proceso de confrontación social de calle, donde el 27 de febrero quedaría corto, pequeño, sería un niño de pecho, porque el pueblo no se va a dejar quitar las misiones, las grandes misiones, la educación pública, barrio adentro, Gran Misión Vivienda Venezuela, ni sus pensiones, ni su trabajo. Nuestro pueblo no se va a dejar quitar la revolución. Si sucediera el caso, ¿cómo es que dicen los abogados? Si sucediera el supuesto negado, negadísimo y anulado, rechazado y cancelado y transmutado de que la Asamblea Nacional cayera en manos de la MUD, ¿qué creen ustedes que pasaría si la MUD controlara la Asamblea Nacional? Un caos, porque nuestro pueblo no se va a entregar, nuestro pueblo va a luchar en las calles, sea la que sea la circunstancia que nos toque enfrentar. Así lo digo, así lo asumo, sería el primero a lanzarme en las calles con el pueblo de Venezuela, a defender sus derechos sociales. Bueno, una amenaza. Esta es la primera violación, por cierto, a la ley electoral que se comete una vez que han sido anunciadas tanto la fecha de las elecciones parlamentarias como el cronograma electoral. Es la primera violación y la cometió Nicolás Maduro inmediatamente después que se anunció la fecha de las elecciones. Está amenazando y está manipulando, que eso es lo más importante, manipulando con que la Asamblea Nacional, si ahora es ganada por mayoría opositora, pues hará o trabajarán estos parlamentarios para que los beneficios, las limosnas estas que recibe el pueblo, pues no las reciban más. Esa es la manipulación que comienza a partir de ahora, pero además está alineada con amenazas de que habrá guerra en las calles, de que viene el caos si la oposición gana la mayoría de estas elecciones. Bueno, es una advertencia también a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que todos sabemos es activa
activa militante del PSV, que es el partido de gobierno. Vamos a ir a un corte y al regreso estamos tratando ya de comunicarnos con Ezequiel Zamora. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Bueno, señores, a moverse, que esto ya está calientico. Mire, si usted es de los que toma mucho líquido, hágame el favor, no esté parándose para ir al baño, porque el programa es muy importante. Todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche voy a estar con ustedes en Politicaos. Recuerden, querido público, querida pública, aquí voy a estar al servicio de ustedes. No les voy a hacer nada, ratas. Estimada pública, estoy con ustedes ahora también invitado por uno de los grandes críticos que hay dado un análisis político concienzudo y a fondo. Ya vamos a hablar de las cosas de Venezuela para que todas las cosas queden claramente entendidas. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Lamentablemente, Ezequiel Zamora nos atendió muy tarde. Tenemos apenas 5 minutos de programa. Ya lo tenemos vía Skype. Buenas noches, Ezequiel. ¿Cómo estás? Buenas noches, Patricia. Bien y dispuesto a contestar todas las preguntas que ustedes tengan. Bueno, cortico en estos 5 minutos porque no tengo más tiempo. Ya se anunció la fecha de las elecciones, pero tú que eres un experto en el tema, quiero que me digas si hay las condiciones, porque ese es otro de los petitorios de Leopoldo López para suspender la huelga de hambre. ¿Hay las condiciones para que estas elecciones sean transparentes, Ezequiel? Sobre todo después de que acabo de mostrar un video en el que Nicolás Maduro simplemente amenaza con una guerra ciudadana, una guerra civil, si la oposición logra la mayoría de los curules en la Asamblea Nacional. Eso es ganar la pendejada de Maduro. Sin duda alguna de que las condiciones se están peleando. No es andada. Pretenden quitar los cuadernos de votación en físico y no debemos aceptarlo. 1, 2, siguen cambiando los circuitos. Lo cambiaron la otra vez de manera geográfica. Esta vez lo están cambiando con el número de electores. Ellos alegan, por ejemplo, que en Baruta, Chacao y El Hatillo se mudaron 108.000 personas a votar en Charallave. Perdemos un diputado en este circuito y pasa a Charallave, que es rojo-rojito. Lo mismo están haciendo con Amazonas y pasan ese diputado a Vargas, donde ellos son un bastión. Entonces, considero que la MUD, que ha hecho insignes esfuerzos por la unidad, tiene que embraguetársele ahora al gobierno, al CNE y a Maduro y a quien sea, para que se den las reglas de juego que están establecidas en la Constitución y en las leyes electorales. Esa es la respuesta. No hay todas las normas, no están ahorita. Y haber dado la fecha hoy tarde, todavía no han dado el cronograma. Se dio la fecha, pero no se dio el cronograma. Sigue el CNE en mora con el pueblo venezolano. Ezequiel, hablando un poco para la audiencia que no entiende el tema de las circunscripciones, ellos lo que están haciendo es una maniobra estratégica para que donde hay más chavismo o donde hay más oficialismo, pues ahí se arreglen las cosas de manera que salgan más diputados por esos sectores, aunque sean menos los electores, ¿no? Correcto. Explico de esta manera. La representación proporcional que está consagrada en la Constitución, en el 263, numeral 10º, y en el artículo 63, establece regla de oro para el derecho electoral mundial, de que debe haber representación proporcional. Y voy a traducir esto en lenguaje sencillo. Quienes obtienen el 40% de los votos deben obtener el 40% de los cargos. Quienes obtienen 10-10, 15-15, 18-18. ¿Qué está pasando? Que en las pasadas elecciones, este régimen, con 46.6% de los votos, obtuvo 31 diputados más que nosotros, que obtuvimos el 52% de los votos. Me explico. Nosotros con el 52% de los votos obtuvimos 67 diputados. Ellos, con el 46.6% de los votos, que es menos, obtuvieron 31 diputados más, 90. Eso es violatorio de todo derecho electoral en el mundo entero. Quienes por eso es que expliquen esto, dicen en Venezuela no hay democracia, como en efecto no la hay.
presidente de la República amenazando con que habrá muertos, masacrará. ¿Qué lo que eres esa? Ezequiel, fíjate, hoy Nicolás Maduro dijo que él va a emitir un documento y se lo va a mandar a la rectora, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que sabemos es una activista, una militante del partido de gobierno, en el que la oposición se comprometa a respetar los resultados. Lo importante aquí es que cuando los resultados salen de las máquinas, ya la manipulación fue previa, y eso es lo que yo quiero que tú aclares, porque con eso, si se aprueba lo de las circunscripciones, pues ya con eso ya se logra un fraude que después no se puede comprobar en el resultado. Sencillito. Si aprueban las circunscripciones, si no entregan el registro, si no aprueban la petición que hoy hacen el Nacional, las dos exigencias que presenta el AMUD, si además de eso quitan los cuadernos, o sea, si no aprueban eso, no tenemos garantías de que podamos ganar. Y aclarándolo más todavía, si nos quitan los cuadernos electorales en físico, no tendremos ni siquiera cómo probar que fuimos objeto de un fraude. Quien no va a cometer el fraude, deja los cuadernos. Deme una demostración de transparencia. Deje los cuadernos, que siempre se han utilizado. ¿De a dónde están inventando ustedes que no ahora? Explícanos, utilizar el cuaderno. Ezequiel, ¿qué son los cuadernos? Para que la gente entienda, ¿qué son los cuadernos? Los cuadernos de votación es donde aparece, es un braco, donde aparecen los electores de cada mesa de votación. Eso contiene el nombre, la cédula de identidad, donde se coloca el sello de votó o no votó, donde se pone la firma y se pone la impresión dactilar. De usted eliminar ese cuaderno, yo, miembro de mesa, ante cualquier circunstancia, no sé cuántas personas votaron ni cuántas dejaron de contar, porque yo me llevo un contador numérico con la mano, un aparatico para contar. Eso no tiene ninguna validez jurídica. La validez jurídica es la del cuaderno. El cuaderno, recuérdense esto, para que quede más claro. En las pasadas elecciones de 2012, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello pidieron se les entregara al TCJ que ordenara la entrega de los cuadernos de votación de las primarias, actos privados de la oposición. Y el TCJ, en fracciones no llegaron a una hora, ordenaron la entrega de los cuadernos para probar si había habido un fraude. Afortunadamente, la oposición los había incinerado para quitar un listado tan. Pero hay más todavía. En diciembre de 2013, cuando esbirlado voto, exige los cuadernos de votación. Y el gobierno los niega y los esconde y no los deja contar. Mira, es decir, Ezequiel, lamentablemente se me fue el tiempo. Y me gustaría ampliar un poco más esto contigo, porque hay otras cosas que te quiero preguntar, cómo sería que la OEA participara como testigo, etcétera, cosas de las que tú hablas, tú conoces muy bien, pero sobre todo también yo quiero preguntarte en otra entrevista, porque se me acabó el tiempo, es si tú has sido llamado por la Mesa de la Unidad Democrática como asesor, porque tú eres uno de los que más conoces sobre el tema electoral en Venezuela. Yo me tengo que despedir, lamentablemente, pero te dejo esta preguntita y vamos a cuadrar de una vez la próxima entrevista para que tengamos tiempo de desarrollar este tema que es tan importante. Gracias, Ezequiel. Gracias a ti, perdóname, Patricia. Bueno, vamos a pedir a nuestro productor que cuadre de una vez la entrevista con Ezequiel Zamora porque me faltaron muchas cosas por preguntarle. Me despido, hasta mañana y recuerden, el nuevo horario de Doral News con María Fernanda Silva es a las 10 de la noche por Doral News TV. Hasta mañana. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.